Así salían del juzgado tras varias horas de declaración los 4 detenidos por la supuesta agresión sexual a una mujer en el municipio de Mogán. Ya hay una primera decisión judicial. Los 4 detenidos van a prisión provisional. Jessica Díaz. Sí, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional. Están acusados de 5 delitos de agresión sexual a la misma víctima y 4 delitos de cooperación. Hace pocos minutos que la Policía Nacional ha salido de aquí, de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, con los 4 detenidos. Los contagios por COVID han vuelto a aumentar en las últimas 24 horas. También se han producido 5 nuevos fallecimientos y preocupa a Alvendín la cantidad de brotes detectados. Así es, ahora las miradas se centran en los brotes porque en la última semana se han registrado en Canarias 77 nuevos brotes con 507 casos. De ellos, 31 han precisado ingreso hospitalario. Preocupan los brotes de origen familiar, laboral y social. ¿Por qué? Porque a día de hoy continúan siendo los más numerosos. Una buena noticia es que los efectos de la vacunación son ya evidentes. En las residencias de mayores donde se ha completado la vacunación, los contagios se reducen y también los casos graves. En los hospitales ha habido un importante descenso de las hospitalizaciones de mayores de 80 años por el virus. No parece que Semana Santa vaya a suponer un cambio de ciclo en el turismo de las islas. El gobierno quiere evitar con más restricciones, si es necesario, un aumento de contagios, pero sí se observa el verano como el inicio de la recuperación. El Ejecutivo baraja cifras del 50% de ocupación si se logra estabilizar el nivel de contagios. Y a nivel estatal, y a juzgar por el discurso del Ministerio de Sanidad, la estrategia es la misma: limitar los desplazamientos en Semana Santa, aunque aún no se ha confirmado este extremo ni de qué manera. Jonathan Denis, Gobierno y comunidades autónomas retrasan la decisión a la semana que viene. Consejo Interterritorial de Salud, mientras que en unos optan por cerrar perimetralmente de las comunidades, otros son reticentes. Es el caso de Canarias, así que mañana se va a reunir la Comisión de Salud Pública para elaborar una nueva propuesta que debatir y estudiar la próxima semana. La ministra de Sanidad confía en que haya consenso, dice que el objetivo debe ser salvar vidas y no semanas. Los inmigrantes que no han podido volver al centro de acogida Canarias 50 se enfrentan a otra noche sin techo. Silvia Luz, ¿cuál es la situación hoy? Pues hoy pasarán la que será su segunda noche consecutiva en la calle. En esta parroquia de San Pedro les están dando una bolsa con todos los alimentos necesarios para pasar la jornada. Además, el defensor del pueblo ha entregado hoy en el Congreso su informe anual con duras críticas para la gestión de la migración en Canarias. Y estos son los últimos inmigrantes llegados hasta el momento. 34 personas de origen magrebí rescatados en una patera al norte de La Graciosa. Entre ellos una mujer y 9 posibles menores. Aseguran que salieron de Agadir y llevaban 3 días en el mar. Todos presentaban buen estado. Hay un sector económico que está resistiendo el embate del paro. Incluso en estos días ha creado más empleo. El sector primario resiste la crisis y se convierte en refugio para muchas personas que vuelven al campo a ganarse la vida. Durante el año 2020, de las incorporaciones de nuevos productores que hemos tenido, aproximadamente el 20% son jóvenes agricultores. Hay muchos agricultores que ya tenían aguacate y se han animado a plantar más. Hay quien no tenía y se quiere meter, introducir en el sistema. Uno de los pilares en los que se sustenta Radio Televisión Canaria es la igualdad de género. Por eso se ha firmado un protocolo para regular el trato de la información, prevenir y sensibilizar en violencia de género. Durante esta semana hay una programación específica para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con entrevistas, vídeos y secciones en los programas tanto de la radio como de la televisión. 2 nietas y uno que viene en camino. Bueno, pues ya lo han oído, 191 contagios en 24 horas. Lo peor, los 5 muertos por COVID en este mismo tiempo. Ana Alvendín, decías que preocupan mucho los brotes. ¿Por qué?
porque de esos 77 nuevos brotes que se han registrado en la última semana, se traduce en 507 nuevos casos. Y la mayoría de estos nuevos contagios se deben a brotes de origen familiar, laboral y social, y en menor medida a brotes de origen educativo, sanitario y deportivo. En líneas generales, estos brotes tienen menos de 10 afectados, salvo un brote en Fuerteventura de origen laboral con 39 casos asociados. También hay otro con 15 casos asociados. En Tenerife también tenemos que hablar de otro brote de origen laboral con 20 casos asociados, y en Gran Canaria 2 de 15 casos cada uno. Hay que decir que los datos de hoy son peor que los de ayer. Esta es la radiografía: 191 nuevos contagios, como tú bien decías, 5 fallecidos, 75 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y 283 personas hospitalizadas, todas ellas a causa del coronavirus. El Gobierno de Canarias mantiene su plan. El 70% de la población en las islas estará vacunada en verano, después de que el Ministerio de Sanidad confirmase que se multiplicarán por 6 las dosis disponibles en tan solo un mes. Por ahora se han administrado 151.000 vacunas en el archipiélago. 54.500 canarios están totalmente inmunizados frente al SARS-CoV-2 tras recibir las 2 dosis de la vacuna. Son mayoritariamente los grupos 1 y 2, es decir, los trabajadores y residentes de los centros de mayores y los profesionales del Servicio Canario de la Salud. Le sigue el grupo 3, entre los que se encuentran los fisioterapeutas o los dentistas, que se encuentran al 3% de su inmunización total. Por otro lado, y es importante decirlo, han recibido al menos la primera dosis el 40% de los dependientes y sus cuidadores y el 8% de los mayores de 80 años, que comenzó ese proceso hace tan solo unos días. Y en islas como La Palma ya están vacunando incluso a las personas de 70 años. A partir de abril se multiplicarán por 6 las vacunas disponibles. Por eso se va a contar con centros de vacunación masiva como Infecar o Expo Meloneras en Gran Canaria y el recinto ferial y el Magma de Arona en Tenerife. 30.000 dosis diarias, lo que permitiría que en 3 meses y poco tuviéramos vacunado con 2 dosis, las que sean con 2 dosis, y cuando llegue Janssen con una, que todavía será más rápido, al 70% de toda la población de Canarias. Un respiro para el sector turístico canario, que espera remontar a medida que se estabilicen los casos. Pero los efectos de la vacuna se van notando. Hoy por hoy, con el 100% de los trabajadores y residentes de centros sociosanitarios vacunados, las cifras de contagio poco tienen que ver con la de meses pasados. Para que se hagan una idea, la última semana de diciembre, Canarias registraba 74 trabajadores y 51 residentes contagiados. La pasada semana, el número era solo de 6 trabajadores y 10 usuarios. Han sido los más castigados. La COVID-19 se ha cebado con nuestros mayores, dejando un triste balance de víctimas mortales. 73 mayores residentes en centros sociosanitarios del archipiélago fallecieron desde el inicio de la pandemia. Por ello, fueron los primeros en vacunarse. Un proceso que comenzaba el pasado 27 de diciembre. Ya el 100% del personal y de los usuarios de residencias de mayores y centros sociosanitarios han recibido la pauta completa de la vacuna y sus efectos comienzan a ser notables. Los casos graves se reducen entre los mayores inmunizados, lo cual se traduce en el importante descenso de las hospitalizaciones de mayores de 80 años por el virus. La campaña de vacunación continúa. Las autoridades sanitarias aseguran que estamos ante un proceso lento en el que se le da prioridad a los colectivos más vulnerables. La verdad es que es difícil las primeras etapas porque hay que vacunar a colectivos que son difíciles de encontrar en las casas, en las residencias sociosanitarias. En el momento en que hayamos vacunado a las personas de más de 70 años, entonces sí que podrá ser una vacunación masiva. En pocas semanas vamos a ver cómo el ritmo de vacunación crece de una forma exponencial y vamos a conseguir alcanzar las cotas de cobertura que nos hemos planteado. Se espera que en verano podamos recuperar parte de nuestra normalidad. Hasta entonces se pide mucha prudencia a la población y sobre todo protección a los más vulnerables. Los usuarios de residencias de mayores o centros de personas dependientes seguirán con restricciones en el régimen de visitas, a la espera de conocer la decisión adoptada por una comisión técnica a nivel nacional.
Sanidad y comunidades autónomas seguirán negociando para acordar un plan común de cara a la Semana Santa. Por ahora no ha habido acuerdo, mientras que unas piden cerrar perimetralmente las regiones, otras son reticentes, pero en lo que sí parece que han coincidido, Jonathan Dennis, es en la importancia de avanzar en el pasaporte de vacunación. Si quieren que además de un uso sanitario este pasaporte pueda suponer un incentivo para la movilidad segura, sobre todo de cara al verano, la ministra de Sanidad asegura que esto no va a ser discriminatorio, que cuando se implante habrá ya un alto porcentaje de la población vacunado y la idea no es incluir solo si nos hemos vacunado, no, sino también el resultado de posibles pruebas de PCRs y también si hemos pasado la enfermedad. Pero sin duda este Consejo Interterritorial de Salud que han celebrado esta tarde Gobierno y comunidades autónomas ha girado en torno a las medidas que aplicar de cara a la Semana Santa para que no se vuelvan a disparar los contagios. En este tema, como decíamos, no ha habido acuerdo, mientras que unas optan por cerrar perimetralmente las comunidades, que no haya desplazamientos en el territorio nacional. Otras son más reticentes a este cierre perimetral, es el caso de Canarias y también, por ejemplo, de Madrid. Así que mañana se va a reunir la Comisión de Salud Pública para tratar de elaborar una nueva propuesta que debatir ya en el próximo Consejo Interterritorial de Salud. La ministra de Sanidad dice que quiere ser optimista, confía en que haya consenso, en que puedan dar una respuesta de país, pero en cualquier caso asegura que las medidas que se adopten en este órgano son de obligado cumplimiento. Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas. Nuestro objetivo sigue siendo, reitero, salvar vidas, no salvar semanas. Ojalá la próxima semana seamos capaces de dar una respuesta de país, una respuesta homogénea, una respuesta conjunta de actuaciones a llevar a cabo de manera homogénea en todo el territorio español que nos permita seguir salvando vidas. El presidente Ángel Víctor Torres ha descartado que Canarias decrete un cierre perimetral en Semana Santa, aunque ha advertido que se endurecerán las medidas. Más que en Semana Santa, el archipiélago fija en el próximo verano el inicio de su recuperación turística. Canarias no tendrá cierre perimetral en Semana Santa, pero aún así no se esperan demasiados desplazamientos. Semana Santa va a ser muy tímido, no podemos ser muy optimistas. Para hablar de un inicio de recuperación turística en condiciones, el Gobierno cree que aún faltan 6 meses. Podríamos incluso estar en agosto de este año al 50% de la actividad del año 2019. El Ejecutivo considera positivo que Europa apueste por el certificado de vacunación. Esa unidad ya que tanto esperábamos también por parte de la Unión Europea en cuanto a este liderazgo de esta iniciativa es muy importante. Veremos que el turismo regresará pronto, porque millones de personas mantienen intactas sus ganas de viajar. Pero Canarias quiere convertirse en un lugar único, imposible de replicar. Por eso va a ser el primer destino nacional en contar con una plataforma tecnológica de ventas. Todo el sector económico de Canarias, y piensen en cualquier persona que ofrezca productos, servicios, lo que sea, pueda subirse a esta plataforma para que puedan tener acceso directo a clientes. El Gobierno de Canarias lanzará en breve incentivos a las aerolíneas para incrementar la conectividad y tratará de atraer turismo estadounidense y a nómadas digitales. Todos vamos a poder compartir. El mercado local y regional será el que sustenta los hoteles canarios durante la próxima Semana Santa. Las restricciones de los viajeros procedentes de Península y del resto de Europa evitarán ocupaciones superiores al 50% en los hoteles. Los hoteles que estaban abriendo estaban con unas ocupaciones del 30-40%, irrisorias para lo que suele ser del destino Canarias. Probablemente se produzca un repunte porque al ser poca la oferta abierta, pues las llegadas que se produzcan del mercado nacional o el mercado local, pues aumentarán esos niveles de ocupación, pero básicamente los días festivos de jueves a domingo, ¿no? Después volveremos a la normalidad, digamos, de esta normalidad que estamos viviendo con esas, digamos, ocupaciones tan atípicas que estamos registrando, ¿no? La apertura de nuevos hoteles en las próximas semanas se espera de manera paulatina, sobre todo pensando en verano. Y ahora volvemos a hacerlo otra vez, pero trabajando con gente local, residentes, digamos, gente de la isla. Nosotros tenemos que volver a empezar también. Digamos, tampoco quiero que se llene el hotel. Digamos, damos un servicio muy individualizado. La patronal hotelera también ha defendido que se puedan aumentar las restricciones durante la Semana Santa, como ha planteado el Gobierno de Canarias, sobre todo para evitar perder en una semana, dicen, la recuperación de los últimos meses. En Canarias, un 20% de las viviendas vacacionales han vuelto al mercado del alquiler de larga duración. Las que se mantienen lo hacen gracias a las personas, en su mayoría extranjeras, que han decidido teletrabajar desde las islas.
Gracias al teletrabajo y a las producciones audiovisuales que se están rodando en las islas en estos momentos, se mantiene en un 50% de ocupación el sector de la vivienda de alquiler vacacional. Estamos hablando en este caso de muchísimos, pero muchísimos teletrabajadores. Tenemos también varias producciones de televisión extranjeras aquí rodando, lo cual también nos da un respiro. Pero la demanda durante estos meses ha cambiado. Ahora se solicitan viviendas apartadas, independientes, donde no haya zonas comunes. Los apartamentos están sufriendo muchísimo más la pandemia porque el cliente no quiere compartir zonas. El cliente ahora mismo prefiere una vivienda aislada, donde tiene la seguridad que cuando llega la vivienda está completamente desinfectada, tiene todas las garantías y que nadie interfiera en esa vivienda durante toda su estancia. Según Borrego, en el último año este sector ha perdido en torno a 68 millones de euros. Las miradas se centran ahora en el próximo invierno. Las últimas cifras de paro dejan al sector primario como uno de los menos afectados por el desempleo en Canarias. En el caso de La Palma, ha crecido incluso el número de personas que se han incorporado a la agricultura. En el último año se han sumado más de 100 nuevos agricultores. Los efectos generados por la COVID-19 en la economía de las islas hacen que cada vez sean más las personas que optan por el sector primario para ganarse la vida o bien para complementar sus ingresos económicos, algo que confirman desde las distintas organizaciones. De hecho, en la Isla Bonita este es el segundo sector con menos índice de paro. Solo en la cooperativa del Campo Palmero se han sumado 148 nuevos agricultores en el último año. Aproximadamente el 20% son jóvenes agricultores. La gran mayoría de estas nuevas incorporaciones se están dedicando a cultivar papa, aguacate y hortalizas. También tienen como objetivo dedicarse a la agricultura como de manera complementaria a su actividad. El mantenimiento de los precios en el mercado ha hecho que la demanda de plantas de aguacate se dispare, incrementando las 750 hectáreas de cultivo censadas en 2019. Hay muchos agricultores que ya tenían aguacate y se han animado a plantar más, hay quien no tenía y se quiere introducir en el sistema. Los viveros nos decían una vez que ellos vendían ellos solo unas 20.000 matas a La Palma, pues es que a ese ritmo tiene que haber ya, seguro, duplicado no, pero un porcentaje bastante grande sobre el que había inicialmente. Y es que con el sector turístico en pausa, al primario le toca tirar de la economía de la isla. Y hoy ha llegado una nueva patera a la isla de Lanzarote. En este caso, la embarcación fue localizada a 1 kilómetro al noreste del Roque del Oeste, en el archipiélago Chinijo. A su rescate fue la Salvamar, que transportó a todos sus ocupantes hasta el muelle comercial de Recife, en donde les esperaba el dispositivo de emergencias. Los 33 migrantes son de origen magrebí, entre los que se encontraban una mujer y al menos 10 personas que aseguran ser menores de edad. Han llegado en buen estado, afebriles y un poquito hipotérmicos con los tiempos como están. Han salido de Agadir y llevan sobre unos 3 días en el agua. Y continúan en una especie de limbo los más de 40 migrantes que durante el fin de semana abandonaron el campamento Canarias 50 en Las Palmas de Gran Canaria y al que no les han permitido volver por mala conducta de algunos de ellos. Hoy, Silvia Luz, podrían volver a dormir en la calle. Pues hoy no hay nadie en esta calle de la isleta, en esta parroquia donde se les dio cobijo durante 2 noches, se les sigue alimentando, se les da una bolsa de comida para que puedan pasar toda la jornada. Pasarán hoy su segunda noche durmiendo en la calle. Delegación del Gobierno dice que está trabajando para buscarles una solución, pero de momento no ha llegado. El defensor del pueblo ha entregado hoy su informe anual en el Congreso, donde ha criticado duramente la gestión de la migración que se está realizando en Canarias. 23.023 migrantes llegaron a las costas canarias el pasado año. Los técnicos del Defensor del Pueblo realizaron más de una veintena de visitas a centros donde se trabajaba con ellos. De esas visitas, el Defensor del Pueblo ha concluido en un informe que las instalaciones no son las adecuadas, que no existen protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación y que la asistencia letrada se realiza de manera colectiva.
Además, recuerda la Dirección General de la Policía que el Tribunal Supremo avala que los solicitantes de asilo pueden circular libremente por España, al igual que aquellas personas que posean su pasaporte. Estos últimos puntos han sido denunciados también por algunos de los jóvenes que perdían su plaza en el Canarias 50 el pasado fin de semana. Pagó el billete para ir muchas veces, pero perdió el dinero. El dinero todo que trajo se fue. Seguirán durmiendo en la calle ante la imposibilidad de volver a la red de acogida. Desde delegación del Gobierno confirman que siguen trabajando en este tema, pero recuerdan que los migrantes abandonaron voluntariamente este centro y que Cruz Roja ha manifestado su opinión en contra de su regreso. La Unión Europea no aporta fondos para atender a los menores extranjeros no acompañados desde 2014. Canarias reclama una partida específica para ello. En una reunión con el director de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales también han hablado de la posibilidad de derivar a estos menores no solo a la península, sino a otras ciudades de Europa. Canarias acoge a unos 2.700 menores que empezarán a viajar a otras comunidades el próximo 10 de marzo. Gran parte de esos menores que tenemos están a punto de cumplir los 18 años, están en esa franja de edad entre 16 y 18 años y también tenemos que darle salida porque no podemos abocar a estos chicos a estar en una situación de sinhogarismo en nuestra comunidad autónoma. El Parlamento de Canarias quiere garantizar el uso respetuoso del género, una iniciativa que ha valorado Carla Antonelli, activista y diputada de la Asamblea de Madrid, que ha visitado hoy la Cámara Regional. Antonelli ha agradecido esta iniciativa que ayudará a evitar discriminaciones por cuestiones de sexo. El 42% de las personas trans sufre discriminación laboral. Las agresiones físicas y sexuales alcanzan el 32%. Carla Antonelli defiende que Canarias puede ser referente a través de una ley que sume derechos. Hagamos de nuestras islas un espacio seguro, donde todas y todos tengamos cabida, desde el derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Una ley que no resta nada a nadie, sino que suma derechos. Sumar y no restar. El texto cuenta con el respaldo de la Cámara. Sí a una ley que ayuda a que exista una integración plena a la diversidad sexual y de género y, por supuesto, que se sancione activamente a quienes ofenden. Nosotros como políticas y políticos nos toca reconocer derechos humanos y derechos humanos para todas y para todos, y en eso estamos y en eso vamos a dar la batalla. La amenaza de retroceder en esos derechos es continua, es permanente, y por eso el activismo tiene que estar siempre vivo y tiene que ser una actitud vital. Si eres, si vales y si tienes derechos. Y yo creo que eso resume lo que opina el Partido Popular en relación con los derechos que tienen las personas LGTBI. Todos los grupos políticos que conformamos el Parlamento de Canarias, que tenemos representación en el Parlamento de Canarias, hemos dado un ejemplo de unidad de acción ante un problema que lleva décadas, que lleva años. Un texto garantista en todos los aspectos que regula, incluido el trato a los menores y las menores trans e intersex. Antonelli reivindica que las personas trans no sigan dependiendo de la tutela de un juez o un médico para ser ellas mismas y ha recordado que en el Estatuto de Autonomía se recoge el derecho de las personas por su identidad de género. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado durante su vida algún tipo de violencia de género, pero no llega al 40% a las que han pedido ayuda, según Naciones Unidas. La organización advierte de que la violencia de género es una de las principales vulneraciones de los derechos humanos. Se denomina violencia de género aquella que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo. Un ataque a los derechos fundamentales que afecta al 35% de mujeres y niñas de todo el mundo. Es un problema estructural, político, económico y cultural. Y la forma de combatirlo no solamente es poner el foco hacia la mujer que lo sufre, sino hacia los perpetradores, los violentos. La máxima expresión de la violencia, los asesinatos machistas, una lacra que ha acabado con la vida de 1.079 mujeres desde que se contabilizan estos datos en España y que se combate desde 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Pues ha supuesto el inicio de un cambio, de un camino hacia la igualdad, hacia la no discriminación y hacia el reconocimiento de la dignidad de la mujer como persona.
Desde que entrara en vigor, más de 2 millones de mujeres han denunciado a sus agresores, una cifra que sería aún mayor si se contabilizaran las agresiones ejercidas por hombres ajenos a la víctima. La ley solo contempla parejas o exparejas. El Convenio de Estambul, en el año 2011, define qué es la violencia de género y dice que es la violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo. El Defensor del Pueblo ya hace una recomendación y dice que nuestra legislación se tiene que adaptar al Convenio de Estambul. Violencia manifestada también en forma de matrimonio infantil, trata de seres humanos o prácticas como la ablación, que ha mutilado a 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Consiste en cualquier procedimiento que se ponga la extirpación parcial o total de los genitales femeninos. Una tradición denigrante que, lejos de erradicarse, se consolida incluso fuera de los países donde se practica. Una niña que tiene madre que es mutilada, que es de un país donde se practica la mutilación, esta niña está en riesgo. El reto del feminismo, seguir luchando para acabar con la desigualdad que perpetúa la violencia de género. La igualdad de género es uno de los pilares en los que se sustenta Radio Televisión Canaria. Ese compromiso se materializa con la firma de un protocolo de actuación tanto para sus trabajadores como en los contenidos que se pueden ver y escuchar en Canarias Radio, Televisión Canaria o nuestras redes sociales. El protocolo pretende regular el trato de la información, prevenir y sensibilizar en violencia de género. Durante toda esta semana hay una programación específica para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con entrevistas, vídeos y secciones en los programas tanto de la radio como de la televisión. El día de mi cumpleaños... Cuidar el mensaje y el tratamiento de la información y de la comunicación es crucial para seguir avanzando en esta lucha por la erradicación de las violencias machistas. Una mujer específicamente dedicada a esta actividad, y también habrá una responsable que no tendrá otra tarea que justamente perseguir que tanto en nuestros contenidos como en nuestras decisiones la búsqueda de esa verdadera igualdad. Bueno, aquí viene el momento en el que el excomisario José Villarejo salía de la cárcel madrileña de Estremera. Villarejo ha permanecido 3 años y 4 meses en prisión provisional. Su puesta en libertad se produce tras la imposibilidad de juzgarle antes de noviembre, fecha en la que se cumple el plazo de 4 años en los que puede permanecer recluido sin condena. A su salida ha declarado que va a defenderse. Al señor juez instructor diciéndole que... Y una última hora que nos llega desde Suecia. La policía de aquel país investiga un ataque con cuchillo como posible atentado terrorista. Un hombre de 20 años agredió a 8 personas en Vetlanda, al sur del país. No ha causado víctimas mortales. El agresor ha sido detenido y permanece en un hospital. Y continúan, seguimos en el exterior, las protestas en Myanmar contra el golpe de estado de hace un mes. 38 personas han muerto, según la enviada especial de Naciones Unidas en el país, todo después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra los manifestantes con balas reales y sin previo aviso. Los países vecinos ya habían pedido moderación y habían ofrecido su ayuda para resolver esta crisis. Han declarado ante el juez los 4 hombres que presuntamente violaron a una mujer en Mogane, en Gran Canaria. Jessica Díaz, para ellos se decreta prisión provisional. Sí, así es. Sobre las 9:30 de la mañana llegaban los 4 detenidos aquí al juzgado de San Bartolomé de Tirajana. A las 4 de la tarde se efectuó la rueda de reconocimiento. La víctima, una irlandesa que reside en la isla desde hace años, los reconoció como sus agresores. Tras prestar declaración ante el magistrado del juzgado de instrucción número 1, los decreta su ingreso en prisión provisional a los 4 detenidos. Se les acusa de 5 delitos de agresión sexual, ya que supuestamente uno de ellos realizó una doble agresión sexual. Además, se le acusa de 4 delitos de cooperación. Uno de ellos, además, tiene antecedentes policiales por un caso similar. Pasadas las 8 de la noche, la Policía Nacional salía de estos juzgados con los 4 detenidos. Como comentabas, esta supuesta agresión grupal tuvo lugar el pasado viernes por la noche en Puerto Rico, lugar donde reside la víctima y donde se hospedan estos 4 jóvenes de unos 20 años en un complejo hotelero. Uno de cada 4 adolescentes sufre o ha sufrido ciberacoso, un problema que se ha incrementado en niños y mayores tras el aumento del uso de los medios digitales en la pandemia.
Ordenador, tablet o móvil los usamos día a día sin saber quién puede estar pendiente de nosotros al otro lado de la pantalla. Quizás alguien que lo que busca es ciberacosarnos. Las personas que realizan el ciberacoso sobre otras personas lo que buscan siempre es molestar y hacer daño. Hemos sufrido un aumento de los casos de ciberacoso y esto es debido a que se ha hecho un uso mayor de los medios digitales debido a la pandemia que hemos sufrido. Un acto delictivo que llega a todas las edades, en adultos con acoso digital o violencia de género digital y entre menores y adolescentes con ciberbullying. Normalmente los delitos más comunes suelen ser el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor para contactar con él a través de medios digitales, y también el sexting o sextorsión, que es cuando entre personas se envían una serie de imágenes o vídeos y en un momento dado una de esas personas lo utiliza para extorsionar a la otra persona. El remedio pasa por una solución. Lo mejor que podemos hacer es dar ejemplo y dar educación digital a todas las edades, además de tener una conducta adecuada a la hora de usar las tecnologías que cada vez forman más parte de nuestro día a día. Y en el municipio gomero de Valle Gran Rey, el barrio de La Calera, sufre una doble crisis según sus vecinos. Demandan ayuda y soluciones para afrontar problemas como la falta de accesibilidad que ocasiona el aislamiento de las viviendas y empresas de la zona. Los vecinos de La Calera mantienen una nueva reunión. Estos encuentros son cada vez más numerosos. Buscan soluciones para la doble crisis que aseguran sufre uno de los barrios más emblemáticos de Valle Gran Rey. Vivimos una doble crisis porque a nosotros nos afecta esta pandemia doblemente. Primero la pandemia en sí, que afecta a todo el mundo, y después es la falta de infraestructura. En las faldas de la Merca, el barrio es prácticamente un mirador. La Calera está llena de callejones y escaleras que le dan una belleza muy particular, aunque su principal encanto también es su principal problema. La solución, según los vecinos, sería retomar el antiguo proyecto de carretera de Juan Rejón. En Valle Gran Rey normalmente se habla de que falta un plan de ordenación urbana, pero se rige por unas normas subsidiarias de los años 80 que sí contemplan el acceso a Juan Rejón. Un acceso que permitiría la llegada de los servicios de emergencia. Hablamos de un médico, una ambulancia, un camión de bomberos. Mejorando los servicios básicos y facilitando la vida a estos vecinos. El municipio más joven de Canarias, El Pinar, en El Hierro, no cuenta aún con efectivos de la policía local y han tomado una decisión que no ha pasado inadvertida: vigilancia privada provisional para labores de seguridad. El Pinar refuerza la seguridad de su municipio con vigilantes privados. Hay una confusión, la gente se piensa que es suplantar a la policía local, eso vamos, es inviable, no se puede hacer. Lo que hemos contratado es vigilancia privada en los puntos nuestros que son de municipales. Y esos puntos son el Mentidero, la playa de la Restinga, Arenas Blancas y el punto limpio del Gusano. ¿Qué puede hacer un vigilante en estos lugares? Puede llamar la atención o sacar una fotografía, pasársela a la Guardia Civil o pasársela al alcalde. Y ya yo soy el que sanciono. La oposición recuerda que desde hace años existe una partida presupuestaria destinada a contar con efectivos policiales. Partiendo de que era una de las reivindicaciones de la gestora cuando se creó este municipio, para nosotros cuando miramos la ley de contratación, el ratio dice que para nosotros es solo 2 policías para el municipio, con lo cual el alcalde falsea los datos. En principio, la vigilancia privada estará durante 6 meses a modo de prueba. Canarias es el punto de Europa con más horas de luz natural al año, el lugar ideal para instalar placas fotovoltaicas. En Gran Canaria se han presentado algunas opciones para ahorrar dinero en la factura de la luz. Esta casa es 100% eficientemente energética. 50 metros de su azotea están ocupados por placas fotovoltaicas. Yo antes gastaba alrededor de unos 350 euros mensualmente entre la vivienda y el coche. Ahora gasto alrededor de 30, 40 euros. 200 se los ha ahorrado gracias al vehículo eléctrico. Tener una instalación como esta cuesta 20.000 euros. Con las ayudas FEDER del Gobierno de Canarias y la subvención del Cabildo de Gran Canaria, José Juan pagó por ella 10.000 euros. Es totalmente amortizable, yo calculo 3 años. Las comunidades de propietarios también pueden acogerse a esta línea de ayudas. 400.000 euros, 300.000 para familias, para hogares, para edificios y 100.000
para empresas. El ahorro anual es de 1.200 euros sobre el consumo que tenemos en estos momentos. Los ascensores, hay mucha luz, mucho foco. En su instalación parece todos son ventajas, un importante ahorro económico y 0 emisiones de CO2 a la atmósfera. Científicos canarios han identificado en los fondos marinos del archipiélago la presencia de algunos de los minerales más valiosos del mundo. Los científicos los denominan tierras raras y son imprescindibles para producir todo tipo de tecnología, desde las baterías de los coches híbridos hasta instrumental médico. Bajo el mar de Canarias hay más de 120 montes submarinos identificados. El más conocido es el Tropic, por el hallazgo en su interior de un yacimiento de telurio y de algunos de los 17 minerales conocidos como tierras raras. Estos montes submarinos son puertas que comunican la corteza con el océano. Y por esas puertas se intercambia no solamente calor, sino también compuestos químicos que se depositan en la superficie del océano. Tienen telurio, tierras raras, cobalto. Hay muchos elementos que serían de interés comercial para la industria actual. El 90% de la producción mundial de estos minerales sale de una única mina en China. De ahí la importancia del hallazgo de tierras raras fuera del país asiático. Son los elementos críticos de la sociedad tecnológica actual, desde la fibra óptica, las telecomunicaciones, los móviles, hasta las energías renovables, las placas solares, los motores eléctricos de los vehículos híbridos, los aerogeneradores, es decir, todo depende de esos elementos críticos. Es difícil encontrarlas en la corteza terrestre porque se encuentran dispersas. Nuestro proyecto, el proyecto MAGEC Research, hace ya 7 años de andadura, de las dos universidades, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, ha encontrado rocas muy prometedoras en Canarias, en concreto en la superficie de la isla de Fuerteventura y también indicios en las costas de los montes submarinos de Canarias. Por ejemplo, el terbio que se ha encontrado en el municipio majorero de Pájara está valorado en 42.000 euros por kilo. En 2019, el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura celebró sus 100 años. Ahora, a sus 102 años, el Cabildo Majorero ha editado un libro conmemorativo sobre el pasado y presente de este emblemático muelle que fue el primero de la isla declarado de interés general y referente del comercio durante décadas. Era el motor económico de la isla. Fue puerto del Estado con la República, antes de la República, fue el primer puerto de Fuerteventura. Por ahí se embarcaba todo. Quedragal, alfalfa, camellos para África. Son testimonios de los vecinos de Tuineje, testigos directos del desarrollo de este emblemático puerto. Ahora este libro profundiza en su historia. Desde el aspecto económico, político, cultural, deportivo, porque el puerto no solo es el puerto de entrada y salida de mercancías, sino también de ideas, de movimientos culturales, de cómo llega el fútbol a Fuerteventura a través de Gran Tarajal por esa conexión con Las Palmas. 516 páginas en las que se van sucediendo capítulos históricos apoyados con documentos, planos y fotografía que explican el auge y el ocaso del puerto de Gran Tarajal. Durante 2 décadas fue el puerto más importante de la isla de Fuerteventura. Allá en los años 50 pues, hubo toda una serie de estratagemas desde la capital, Puerto de Cabra, que lo hicieron caer pues, en una auténtica debacle. Ya vino el sistema de contenedor y entonces se trasladaron a Puerto Rosario. Ahí ni han venido más barcos, ni han venido más nada. 100 años de historia de un puerto ahora sin escala que ansía recuperar la prosperidad de antaño. El ganchillo y otras técnicas de tejido a mano se han puesto de moda en esta pandemia, no solo como forma de pasar el tiempo, sino incluso como un recurso terapéutico. Hay estudios científicos que avalan su eficacia. Hoy vamos a enseñarles una forma muy canaria de trabajar esta materia, la roseta, un oficio convertido en arte desde que Arona se quiere conservar. Es Dolores García, conocida como Doña Lola. En abril cumple 90 años. Desde que se declaró el confinamiento hasta ahora solo ha salido 6 veces de su casa. Gracias a las rosetas ha soportado ejemplarmente el aislamiento. Se me iban los días en nada, que yo cojo el pique y me olvido de todos los problemas, porque si no los voy metiendo en la cabeza porque la familia es larga. Doña Lola lleva toda la vida haciendo rosetas. Empecé cuando tenía 14 años, pero verlas trabajar desde que tenía uso de razón, porque era cuando antes de la guerra se trabajaba mucho en eso. Mi madre, mis tías, todas. Las rosetas canarias fueron un recurso económico para muchas mujeres en las zonas rurales, especialmente del sur de Tenerife y Lanzarote, un trabajo que realizado de manera tradicional hoy en día pocos pueden pagar. Vendiéndolo en 500 euros es barato,
para el trabajo que da. La próxima semana comenzará en Arona un taller formativo de rosetas. Su objetivo es contribuir a la conservación de este oficio tradicional de gran valor terapéutico. Palabra de doña Lola. Aconseja a todo el mundo que para cuando sea mayor, que tengan un entretenimiento para que vean lo bueno que es. Bueno, aunque este año nos hemos quedado sin carnaval en la calle, sí se lo vamos a llevar a su casa. Televisión Canaria les ofrece esta noche un programa especial para conocer a la cantera del carnaval de Santa Cruz de Tenerife y muchas más cosas. A partir de las 10 de la noche, anoten, directores y representantes de murgas, grupos coreográficos y la comparsa tropicana reivindican el papel de los niños en estas fiestas. Estamos en un momento donde lo que manda es el distanciamiento social, el carnaval suele ser acercamiento social y al final a través de la televisión, de Televisión Canaria esta vez, entrará en las casas de todos un poquito de brillo, de purpurina y de crítica murguera y yo creo que eso es muy importante en unos momentos como los que estamos viviendo. Dentro de ese carnaval que plantea el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hasta el próximo 12 de marzo se puede visitar la exposición El Carnaval Chicharrero en la Sala de la Recoba. Obras de más de 30 artistas canarios que recogen desde personajes del carnaval, máscaras y disfraces hasta situaciones curiosas y divertidas que se producen en las calles. Bueno, en cuanto al tiempo, nos espera un jueves con ambiente soleado y tranquilo, pero atentos porque se avecinan cambios, ¿eh? Sí, cambios de cara al fin de semana, así que Victorio Pérez, cuéntanos, ¿qué va a pasar? Pues sí, compañeros, porque todo apunta a que de cara al fin de semana se va a formar una dana en el entorno del Golfo de Cádiz y eso va a condicionar el tiempo, desde luego, aquí en las islas. Podría traernos un poquito más de viento, algo de lluvia también, pero eso hay que esperar el fin de semana. De momento el mapa para mañana, pues ya lo ven, estupendo, soleado, tiempo estable. Es verdad que en las zonas de medianías y cumbres todavía hay que seguir usando ropa de abrigo, pero a mediodía en las costas podemos darnos un chapuzón en la playa porque las temperaturas son un poquito más agradables. Lo vamos a ver todo con detalle después de los deportes y en una hora menos una de nuestras reporteras se va a lanzar desde un avión en marcha a 3.000 metros de altura. Ya hemos podido ver algunas imágenes y son impresionantes. Las vemos enseguida. Hay que hacer un máster en la Legión para ser reportero de una hora menos, por lo que estamos viendo, cuánto peligro. Bueno, y en los deportes, veremos como siempre la última hora de la Unión Deportiva y el Tenerife, pero hoy piden el primer plano otras dos disciplinas, Daniel Álvarez, balonmano y baloncesto. Sí, Roberto, vamos a separarlo por partes para ordenarlo un poco. En cuanto al baloncesto, Europa sigue dejando buenas noticias para nuestros equipos. Esta tarde el Lenovo Tenerife se impuso con solvencia, 20 puntos de diferencia al Igokea. Así empiezan en Bosnia los aurinegros la segunda fase de la Champions. Y esta tarde se confirmó que el Herbalife Gran Canaria va a depender de sí mismo para jugar los octavos de la Eurocup. Llegará a esa ronda si gana la semana que viene al Unix Kazan. Y la actividad en las islas hoy se centra también en el balonmano, concretamente en la Liga Guerreras. Turno este miércoles para el Rocasa Gran Canaria, que se impuso al Elche, y para el Puerto del Carmen, que juega en estos momentos frente al Atlético Guardés. Hemos estado en Telde y también en Tías. Y nos iremos también a La Palma para hablar de una carrera que en 2020 se tuvo que suspender en 2 ocasiones por la pandemia y luego por el incendio de Garafía, pero que este fin de semana regresa. Daniel, nos vamos a despedir con danza, bien. que yo sé que te gusta, porque el bailarín y coreógrafo Arnau Pérez estrena montaje este fin de semana. Sí, será en la Sala Insular del Teatro de las Palmas de Gran Canaria, donde presentará un formato donde el artista atrapa todo un imaginario para transmitirlo a través de vibraciones y ondas dinámicas. Con esta nueva propuesta del artista ganador de la 24 edición de Más Danza, nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana.